sensata para estas generaciones, que producto también de todo lo que está pasando en materia de cambio climático, etcétera, sienten que de alguna manera hay un reloj de arena donde ellos tienen que aprovechar y disfrutar. Y la gran renuncia que se focaliza mucho en estas generaciones también hoy día es un efecto que se está viendo en gente más grande. Post pandemia hay un porcentaje alto de gente que no quiso volver a trabajar porque no quiere tomar 3 horas, una micro, etcétera, etcétera. Y eso en muchos segmentos industriales está afectando de manera muy grande y no se sabe mucho cómo gestionarlo. Esta es otra de los desafíos que tenemos y que tiene que ver con el lifelong learning, ¿no? Nosotros teníamos un sistema educativo muy preparado para carreras largas, con posgrados y con un montón de cosas, y resulta que hoy día pareciera que eso no paga. No paga en términos salariales. Hoy día, de hecho, las empresas más grandes del mundo no están haciendo selección por currículum ni por lo que yo estudié, sino más bien por destrezas y habilidades. Y eso es un cambio muy significativo que hace que también pierda mucho sentido un sistema educativo que de alguna manera lo que hace o donde están puestas los incentivos es alargar las carreras en vez de acortarlas. Aquí con Sense vamos a tener seguramente una buena conversación en relación a eso. Nosotros hemos estado probando modelos de reconversión laboral en cortos periodos de tiempo que tienen mucho más sintonía con los sistemas exitosos internacionales en el mundo del trabajo. El subir no es el único camino, era parte de lo que... Y aquí quiero hacer un foco en qué pasa con el sistema escolar, que es un tema que a nosotros a CODEA nos moviliza mucho. Si ustedes participaron o tienen hijos durante la pandemia, seguramente vieron clases bien similares a las que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes. Y uno se pregunta si ese es el camino, ¿no? Hoy día la discusión sobre el sistema escolar es una discusión que está abierta en todo el mundo, porque obviamente la pandemia de alguna manera nos puso a todos en la vitrina y pudimos ver lo que estaba pasando en el aula. Nos dimos cuenta que había muchos contenidos que seguían pasándole a los niños y que pierden sentido en un contexto como el que estamos. Y nos dimos cuenta que también había muchas destrezas y habilidades que al parecer no estaban instaladas en el aula y que son fundamentales. Para nosotros, en particular en CODEA, el capítulo de innovación escolar y el trabajo con habilidades del siglo XXI es clave. Creemos que es algo que realmente se tiene que discutir masivamente porque de alguna manera premia y pone en cuestionamiento la capacidad que tiene Chile de subirse y ser, de alguna manera, ejercer liderazgo en el contexto que estamos viviendo. Y dentro de esto, las habilidades digitales son fundamentales. Supongo que todos han escuchado el concepto de STEM, de STEAM, pero si ustedes se fijan, dentro de ese contexto, la T de STEM es fundamental porque el 71% de los nuevos trabajos en STEM son en tecnología. Por lo tanto, por un lado uno tiene las carreras más demandadas del mundo, pero en particular las carreras de tecnología son por lejos las más demandadas del mundo. Y eso es cosa de mirar las ofertas de trabajo disponibles en Chile, aquí, que es la quebrada del ají, como dicen, porque la verdad es que la demanda hoy día es mundial. Se me quedó pegado ahí. Bueno, esto lo dijimos al inicio, el tema de los puestos de trabajo automatizables, los puestos de trabajo afectados por la tecnología. En Chile se habla de que en esta caracterización hay 2 millones de personas, por lo tanto hay mucho trabajo por hacer en, de alguna manera, sofisticar las habilidades que tiene la fuerza laboral chilena e ir trasladándola hacia trabajo y hacia una demanda de trabajos más interesante. En el mundo se habla de 77 millones de personas que van a tener, que tienen trabajos que van a desaparecer, pero por otro lado, aparecen todos estos nuevos empleos cuyo gran desafío es el nivel de sofisticación que requieren. Sí o sí tiene que haber reskilling en la fuerza laboral mundial, no queda otra. Salvo que renunciemos a seguir avanzando, si nosotros no trabajamos en, de alguna manera, reforzar y sofisticar la matriz, la verdad es que es muy difícil lograr seguir creciendo o sofisticando los trabajos y obviamente haciendo equidad. En todo el mundo, particularmente el tema digital,
es una tremenda demanda y esto está poniendo y complicando obviamente a todas las empresas porque yo he tenido varias empresas tecnológicas y cuando viene un empleado y renuncia y me dice que se va a ir a Google, solo me queda felicitarlo y decirle que le vaya regio, ¿no? Y eso pasa todo el tiempo con los tecnólogos en Chile. Hoy día, además, no sé, los que trabajan en esto, con la visa waiver es tremendo, porque además se van al día siguiente a Estados Unidos. No es que tengan un periodo para dejarlo a uno instalado. Entonces, la demanda por tecnólogos es mundial, es una demanda donde de alguna manera los países están compitiendo y cuando hay una decisión de inversión de una empresa tecnológica, lo primero que pregunta es cuántos tecnólogos tiene este país o qué están haciendo por atraer fuerza laboral y ahí están iniciativas como la Visa Tech, que espero que la mantengan porque a cada cierto tiempo volvemos para atrás en esta discusión y otras iniciativas que de alguna manera ejercen sobre atracción de inversiones, particularmente la iniciativa que tenemos con el gobierno, que es Talento Digital para Chile, está teniendo todo un capítulo reforzado sobre esta línea, porque detrásito de la pregunta sobre tecnólogos se pregunta cuánta gente habla inglés, obviamente. En el mediano plazo se requiere básicamente gente con estas competencias. IoT, Big Data, inteligencia artificial y, bueno, toda la rama más bien de cibernética. Si ven ahí, pueden ir visualizando los cambios. Mónica, vamos a ver. Sí, sí, sí. Sí, la tiene mi amigo Fernando que está ahí. Que está ahí mucho interés. Sí, sí, después yo se las dejo y hay notas abajo y pueden hacer lo que quieran con la cosa. No hay ningún problema. En los cambios de la estructura laboral y de empleo, si se fijan, aquí están todos los empleos predecibles, esos tienen un 81% de probabilidades de desaparecer. También los que son trabajo físico impredecible también tienen una gran posibilidad de ir bajando en su demanda y los de oficina incluso, todo lo que es soporte de ofimática, digamos, también porque la inteligencia artificial les da, pero muy fuerte, obviamente. Y finalmente, si se ven, ahí están las empresas de tecnología, ese es el boom que estamos viviendo en tecnología. Un boom que además tiene una ecuación muy fuerte en salarios. Hoy día la fuerza laboral tecnológica es la mejor pagada del mundo. Mucho tiempo fueron los médicos, ¿no? Esos eran como, claro, hoy día son estos profesionales. Pero para mí el desafío no es hacer un mundo más tecnológico, sino un mejor mundo. Y yo creo que todos los que trabajamos en tecnología nos preguntamos cómo vamos a lograr esa ecuación, cómo hacemos que de alguna manera detrás de toda esta tecnología logremos bienestar, competitividad, equidad y obviamente inclusión. Cómo hacemos que de alguna manera no quede gente atrás. Y la oportunidad, obviamente, es tener una fuerza laboral mucho más diversa de la que tenemos. Si uno va a un área de tecnología, se va a encontrar como con un personaje seguramente blanco, seguramente de ojos azules, seguramente que habla inglés, seguramente que estudió en una universidad. Y la verdad es que ese es el paradigma que tenemos que ir rompiendo y viendo cómo vamos a diversificar. Solamente hay un 5% de mujeres trabajando en la industria, a veces se habla de que es un poquito más, pero la verdad es que las egresadas son un 20% y por lo tanto tenemos que seguir trabajando en hacer una fuerza laboral más diversa porque, y esto me gusta repetirlo, hay un mundo que se está construyendo. Hay gente que está dispuesta a pasar 10 horas, 15 horas metida en ese mundo. Y por lo tanto, todo lo que se consume en ese mundo está hecho por estos mismos personajes de los que acabamos de hablar. Y por lo tanto es fundamental que los productos digitales sean diversos y tengan múltiples miradas. ¿Y para qué decir quiénes son los dueños de las empresas tecnológicas, no? Solamente un 5% del capital se va a empresas de base tecnológica lideradas por mujeres, por lo tanto también ahí hay un sesgo importante de reconocer. La brecha digital en adultos en Chile es más o menos de un 26,8%, a veces se hablan de un 33%, cuando no hay demasiada información, la verdad, no hay demasiadas muestras, pero cuando se hizo esta muestra, que fue PIAC, hubo un 14% de adultos que ni siquiera pudieron contestar en ambiente tecnológico, o sea, no pudieron contestar la prueba en un computador. ¿Mm?
Y esto es importante decirlo porque cuando uno piensa también en un estado digital y dice, bueno, todos los servicios digitales, entonces uno no tiene que ir a una oficina y qué sé yo, tiene que pensar en ese grupo de gente que en realidad no tiene ninguna posibilidad de hacerlo en digital, salvo que hagamos una alfabetización digital mucho más masiva. Ahí hay datos de Chile, muchos de los cuales son públicos, pero básicamente reforzar que el crecimiento de las carreras tecnológicas está estancado en Chile. No tenemos más gente interesada en estudiar tecnología, por lo tanto también ahí hay un desaprovechamiento relevante y por eso, al menos en CODEA, uno de los temas fundamentales es cómo de alguna manera trabajamos el tema de las vocaciones tecnológicas. Hay una cosa que ha estado súper en arriba de los datos y que tiene que ver con que aquellos países que no tienen ciencias de la computación como parte de la oferta escolar no logran revertir la cifra. Entonces, muy importante porque, claro, si yo estudié en medicina seguramente era porque me gustaba la biología o si me gustaban las matemáticas pensé en la ingeniería, pero aquí no tengo un eco en el sistema escolar que me diga de qué se trata esto. Se me perdió la PPT, ¿o no? Ahí volvió, ahí volvió. Algo hablé del tema mujeres, pero obviamente las mujeres además están más atrasadas y usan menos servicios digitales y por lo tanto ahí también que hay que hacer un trabajo. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace la OCDE para Chile? Seguir en un esfuerzo de mejorar los niveles de calidad de la educación, algo que no hemos hecho tan bien en los últimos años. Focalizarnos en programas de aprendices, y eso sí es algo que seguramente va a tomar y que se ha ido mejorando y por lo tanto es bien importante. Ahora, lo importante es definir cuáles son esos programas de aprendices, en qué no necesitamos más peluqueros, pues necesitamos sofisticar la fuerza laboral y por lo tanto tenemos que desarrollar programas de aprendices que vayan en esa línea y focalizar mejor los programas de capacitación hacia los más vulnerables. Los más vulnerables en Chile son obviamente los que menos se capacitan. Y aquí para terminar les voy a contar de una iniciativa público-privada. Se habla mucho de lo público-privado, de que de alguna manera tiene una cierta clave del éxito. Yo que llevo 4 años ejecutando una iniciativa público-privada, les puedo decir que es un desafío mayor, al menos el, de los míos, de los más grandes que he tenido. Es muy complicado coordinar los intereses privados o públicos y sobre todo coordinar lo público con lo público. Tenemos un desafío grande en el Estado de una coordinación entre los distintos ministerios, etcétera, y por lo tanto no ha sido menor, pero la verdad es que viendo el camino recorrido es muy interesante lo que uno puede hacer si alineamos a todos los actores y además si ponemos un objetivo de largo plazo. Porque yo creo que el cartoplacismo es lo que no nos ha permitido avanzar en Chile, al menos en este tipo eh, de programas. Talento Digital para Chile parte justamente de una reunión en Estados Unidos a raíz de la APEC, donde nosotros conocemos una iniciativa que se llama el New York Tech Pipeline, que la lideraba el champion, que en ese minuto era el alcalde de Nueva York. Yo me acerqué a la chica y le dije, yo quiero hacer esto en Chile. Me dijo, bueno, yo te transfiero todo lo que requieras. De hecho, ella viajó al lanzamiento a hacer digamos, una primera puesta de bandera. Y básicamente se trataba de tomar todas esas platas públicas grandes que hay en capacitación y en vez de hacer cursos de 10, 20, 30 horas, hacer cursos de 300 y de 500 horas. Porque la verdad es que está súper demostrado que un ser humano en menos de 200 horas no instala una habilidad. Y por lo tanto la idea era de alguna manera alargar los cursos. Eso significó, bueno, y ahí, no, ahí seguramente Rodrigo va a hacer cambios legales y hacer una pila de cosas que lo logramos hacer con mucho esfuerzo de todas las partes y logramos de alguna manera instalar un proyecto que le hiciera sentido a la industria y por lo tanto identificar las necesidades de las empresas fue clave en esto, que de alguna manera implementara un nuevo tipo de modalidad de entrenamiento, esta modalidad de bootcamp, que son estas modalidades inmersivas, aula activa, etcétera, aprender haciendo, y tener un foco muy fuerte en el empleo de las personas y de los egresados. Y esto también tiene un gran desafío, porque cuando uno va a las empresas y les pregunta qué necesitan, a veces la respuesta no es tan clara
Y a veces lo que necesitan es un cabro con 7 años de experiencia en inteligencia artificial. Y uno ahí cae como desmayado, ¿no? Entonces también hay una poca cultura de inclusión de personas que no tengan la experiencia y es una de las cosas que hemos detectado y que tiene mucho que ver con los sesgos de contratación. La verdad es que si las empresas quieren realmente desarrollar un músculo tecnológico, este tema es clave, porque en tecnología nadie nació sabiendo. Todos los que hemos trabajado aquí, yo cuando partí mi primera empresa leía manuales y para que se moviera un logo tenía que hacer muchas cosas leyendo un manual. Por lo tanto, aquí se trabaja de esa manera y por lo tanto quien incorpora fuerza laboral digital tiene que tener eso súper claro. Y entonces también ahí hay otro tema que tiene que ver con cómo las empresas nos hacemos cargo de la formación de nuestros empleados, algo que también en Chile se hace poco. Se habla mucho y se hace poco, y ese es un músculo y un entrenamiento que las empresas tienen que empezar a internalizar. Básicamente, ¿qué hace Talento Digital? Articula financiamiento colaborativo público-privado, diseña y actualiza planes formativos con la industria, desarrolla y atrae a las personas a los bootcamps para darles una referencia. De cada beca que abrimos, hay 10 personas que postulan. O sea, hay un interés impresionante por esto. Además, hacemos todo un proceso de aseguramiento de calidad de lo que estamos haciendo. Cuando nosotros partimos, no había un bootcamp en Chile, había solo uno. Hoy día hay casi 20 bootcamps operando en Chile que nos trajimos de distintos países del mundo. Abre oportunidades laborales y también, bueno, lo que estamos tratando de hacer es construir confianzas con el ecosistema. Hoy día tenemos 300 empresas en la red con las que trabajamos a diario y con las que esperamos además seguir colaborando. Creo que se me acabó el tiempo, así que no les voy a seguir vendiendo talento digital, pero sí me gustaría terminar con un video que a mí me gusta mucho. Con el apoyo de CODEA tuvimos la fortuna que nos hicieron varios contactos con varias empresas y estábamos a la expectativa de qué iba a pasar, si iban a creer en nosotras. Y cuando llegué acá y me dijeron prácticamente creemos en ti, o sea, para mí fue muy, muy emocionante porque ya sabía que mi vida había cambiado. Muchas gracias, Mónica, por tu excelente presentación y también felicitaciones a CODEA por todo el impacto que están logrando. Varios temas tocaste, que estoy segura, Agustín, que van a ser abordados en el panel sobre la importancia de las destrezas y habilidades, esta renuncia silenciosa que estamos viendo, cómo el mercado tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades de las personas, las habilidades digitales, los nuevos empleos, como importancia de seguir desarrollando el reskilling y las competencias necesarias para también acortar la brecha digital, sobre todo que hemos hablado mucho, no solo en AMTAM, sino también desde el sector público, privado, la academia, cómo instalamos en Chile un hub digital en Latinoamérica. Para eso desde ya tenemos que estar mirando en el futuro y la colaboración público-privada es muy importante. Nosotros estuvimos con el presidente Boric justamente en Los Ángeles y él destacó, quedó muy impresionado de toda la inversión estadounidense en materia digital y la importancia que también el Estado se ponga a la altura. Así que Agustín, te paso a ti la palabra ahora que va a moderar este panel de discusión muy interesante. Agustín, como dije, él es co-chair del Comité de Inteligencia Artificialidad y también gerente general de IBM Chile. Bueno, gracias Paula, buenos días a todos. Gracias Mónica. Muchos de los temas, mientras que ibas hablando, son los temas que discutimos, ¿no? En las sesiones de trabajo que hemos ido teniendo durante el año con muchos de los socios. Hablaste de largo plazo. Este tema es realmente importante para esta temática en particular: diversidad, reskilling, foco. Fui anotando varias de las cosas. Cambio en la forma laboral, un desafío que tenemos todos los que de alguna manera estamos relacionados con tecnología, tema de la brecha digital, atracción de talento, pero lo más importante o lo que más me quedó en la cabeza es, estas son temáticas del día a día, ¿no? Que atraviesan no solo el mundo profesional, sino el personal. Hace una semana atrás me llamó mi sobrina de 17 años para preguntarme qué carrera podía seguir y compartirlo. Un poco empatizando en lo que decía, solo podía pensar en que si le daba la respuesta que tenía en mente y que creía que era la mejor, solo podía pensar en la llamada de mi hermana una semana después, diciéndome de todo, ¿no? Pero
pero en realidad, más allá del mundo profesional, nos atraviesa el mundo personal también. Y bueno, un poco la idea de cuando pensábamos con el grupo de trabajo en esta sesión era tener diferentes miradas, ¿no? Porque muchos de los socios somos dadores de tecnología y tenemos un montón de programas que apuntan al mundo del reskilling, que apuntan al mundo de trabajar con los ciudadanos, a adaptarlos al mundo que se viene. Manejamos un montón de cifras duras, Mónica dio algunas, yo tengo también algunos datos, imagino que todos mismo de los diferentes espacios tenemos datos duros respecto de que esto cambia. Entonces, cuando pensamos en esta sesión, pensamos en tener un conversatorio con una mirada diversa, plural, en donde estemos en la mesa el espacio público, un poco lo que hablábamos, el espacio privado, el espacio educativo, y poder compartir, empatizar y sacar ideas y ver de qué manera avanzamos y nos adaptamos a este gran desafío que tenemos todos. Dicho esto, y muy cerca de los datos que efectivamente daba recién Mónica, el IBB decía que en los próximos 3 años va a haber una reconversión en los perfiles de más de 120 millones de personas en las 2 economías más relevantes. Y en relación a esto, la primera pregunta va para Matilde, bienvenida, y está relacionada, bueno, desde el punto de vista del espacio en el que participás. Efectivamente ves que estos cambios digitales y estos desafíos con nuevas tecnologías en el mundo laboral tienen el impacto que creemos que tienen. O sea, danos testimonio de esto desde tu propio espacio, Matilde, por favor. Entendido. Bueno, buenos días a todos y primero muchísimas gracias por invitarnos como Manpower Group a que participen. Es un honor para estar con ustedes. Claro que sí, Agustín. Hoy día nosotros nos encontramos, las empresas a nivel global, a nivel regional, a nivel local, en esa tremenda carrera intensa, frenética y sin fin de la búsqueda del talento humano, que justamente puede participar a la exitosa revolución digital perdón, de las empresas. Para dar un dato duro también, según nuestro estudio, el MEOS Q3, hoy día 44 de las contrataciones en Chile van hacia la tecnología. Y según otro estudio nuestro, The Great Realization, 80% de las empresas hoy día han respondido de manera favorable hacia la digitalización, es decir, que se han vuelto cada vez más tecnológicas y más digitales. A pesar de esas ganas de inversión, esas ganas de encontrar más talento, hoy día Chile, como bien lo comentó Mónica, se encuentra en la incapacidad de encontrar los talentos. Y para ser más preciso, 1 de cada 5 organizaciones hoy día en Chile se encuentra con una brecha difícil de cerrar para encontrar sus talentos tecnológicos. 1 de cada 3 empresas hoy día en Chile están dispuestos en invertir aún más en tecnologías y más precisamente en inteligencia artificial. 1 de cada 3 empresas hoy día en Chile están planificando invertir mucho más en la parte tecnológica como IoT, Cloud Computing, Machine Learning, inteligencia artificial, etc. Entonces, como le comenté, la brecha desde el punto de vista de los empleadores es cada vez más difícil de encontrar y la respuesta, y como bien lo comentó Mónica y tú también, Agustín, es muy importante que sigamos invirtiendo, formando y capacitando los jóvenes, los menos jóvenes y los que obviamente desean irse por el lado tecnológico. Matilde, ¿cuál es el perfil más requerido de las nuevas tecnologías? Digamos, inteligencia artificial, ciberseguridad. Ciberseguridad, Machine Learning, obviamente todo el tema de desarrollo para avanzar con la softwareización y la digitalización de nuestras aplicaciones, también muchos arquitectos para pensar las capas tecnológicas y obviamente expertos en cloud, AWS, GCP, etc.
última y te dejo tranquila. Esto que decía Mónica al principio de ahora tomamos digamos, entrevistamos y muchas veces no miramos si tienen carreras universitarias y si tienen especialización, es mito o realidad, digamos. Es más que realidad. Y yo creo que hoy día es una buena práctica que hoy día las empresas para contratar y para evaluar sus talentos tienen, pero también se vuelve un poco buena práctica para todas las empresas. Y me pongo de los pantalones hoy día de Experis, casi no miramos la educación, casi no miramos el background muy educacional, sino que queremos experiencia, queremos entender qué ha vivido esa persona como desafíos. En esta historia. Nada, ahí te dejo desarrollar. ¿Aló? Vale. Bueno, cortitas las palabras para no extender. Agradezco que me hayan invitado. Bueno, yo era esteticista, entonces como a los 40 me pasó algo similar que Mónica, que uno tiene como un cuestionamiento. Tuve un evento muy fuerte en mi vida que me hizo replantearme todo lo que había hecho hacia atrás como profesional, porque había sido mamá, hermana, tía, tenía toda esa, pero profesionalmente sentía que algo me faltaba. Encontré Bootcamp, entré a la laboratoria, me ayudaron mucho con el tema de lo que son las habilidades blandas, y posterior a eso sentí que me faltaba todavía lo que era más técnico, y entré a Talento Digital, y ahí fueron un abanico de oportunidades. Creo que encontrarlo fue un paraíso para mí, porque yo me limité demasiados años pensando que no era capaz, porque entré a la universidad y me eché cálculo muchas veces. Entonces, yo me limité años, imagínate, en el 97 entré a la universidad. Y como no pasé cálculo, llevé todos estos años, ya casi una década, más de una década, pensando que no era capaz de estudiar algo tan complejo como la informática. Entonces, mi límite me lo hice yo misma en el fondo. Entonces, cuando llegó esta oportunidad, que no me lo creía, pensé que no iba a ser capaz y lo logré, bueno, aquí están los resultados. En realidad fue maravilloso encontrar esto, es una ayuda muy grande para nosotros, y creo que las herramientas están. Creo que las herramientas están. Creo que las personas, si no llegan a lo que uno logra, por ejemplo, lo que yo logré, yo no tuve que sacar mayor resquicios monetarios para llegar acá, porque todas las herramientas me las entregaron ellos. Me las entregaron hasta computadores, nos entregaban la plata para las micros si no teníamos cómo llegar. O sea, son las ganas. Creo que son las ganas, además de esa gran ayuda que nos presta tanto el Estado como las empresas privadas. Es una gran, se plasma muy bien esa ayuda, pero tienen que tener las ganas y creer que son capaces, sobre todo las mujeres, porque eso también en la informática tiene mucho que pesa mucho eso, el tema de las mujeres. Entonces, no, eso es como a grande rasgo mi pequeña historia. Me encanta la historia, perdón, no había apretado el botón. No, y un poco también te escuchaba hablar y también escuchaba a Mónica, a Matilde, con esto de los 40 en las mujeres, pero también para romper eso, hace 15 días atrás tuve la oportunidad de entrevistar a una niña de 16 años, chilena también, que a través de estos programas, de uno de estos programas, se puso a estudiar Quantum Computing, ¿no? Muchos escuchamos Quantum Computing y nos da miedo hasta meternos a tratar de entender de qué se trata, o piensa que es para físicos o para perfiles muy, muy puntuales. Sin embargo, digamos, autoestudió
consiguió una beca y efectivamente hoy formó Girls in Quantum, 16 años, Girls in Quantum, para sumar más mujeres de su edad, niñas de su edad, para la temática de Quantum. Entonces, un poco parte de lo mismo, ¿no? Pero ahora mucho más prematuro en términos de edad. Así que gracias, Marcel, por compartir la historia. Ahora te voy a seguir contando. Rodrigo, buen día. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, siguiendo datos duros, ¿no? Pero este en particular de Chile. McKinsey dice que para el 2055, que parece un montón de tiempo, que son solo 30 años, el 50% de la fuerza laboral, creo que Mónica hizo referencia a esto, el 50% de la fuerza laboral chilena va a estar. Eso va a generar una crisis tremenda, obviamente en industrias en particular y en trabajos a lo largo de todo Chile. Entonces, la pregunta para vos, Rodrigo, es desde del espacio público, ¿no? ¿Cuál es el impacto, cuál es la experiencia, cuál es la mirada que puedas compartirnos? ¿Cuáles son todas? Bueno, antes que nada, agradecer la invitación, decir también que escuchar testimonios como los de Marcela a uno le llenan el alma, porque lo que está buscando es precisamente eso, cambiar vidas, y desde Sense la verdad que la posibilidad siempre está presente en eso. Y sobre todo pensando en que estamos en un espacio de reflexión que en realidad es una reflexión bien activa. Esto ya llegó. Lo estamos viviendo con el retail el 2019, lo estamos viviendo con la industria del azúcar, que también pasó algo parecido. Y la verdad que todos los días en Sense, en el Ministerio del Trabajo, estamos recibiendo testimonios de empresas, industrias, que van generando desempleo porque se están automatizando procesos y porque tampoco hay capacidad de reconversión. Entonces, es una preocupación bien presente para nosotros. Y tan presente es que yo te diría que básicamente lo que hemos hecho en Sense, en particular en los últimos años, es modificar completamente la forma en la que nosotros definimos nuestra parrilla programática y la forma en que entregamos también los servicios. Aquí yo me voy a tomar un poco del concepto de reskilling y upskilling. En materia de reskilling, básicamente lo que hemos hecho es crecer mucho, tanto en términos presupuestarios como normativos, en justamente potenciar esas líneas programáticas que hasta hace pocos años prácticamente no estaban presentes. Solo para dar un dato, el ítem de capacitación de Sense que más ha crecido en los últimos años es el de reconversión laboral, a través de un programa que se llama Reinvéntate, que es donde está hoy día alojado, Mónica, talento digital. Para el presupuesto 2023, y no voy a dar la cifra porque no es ley todavía, pero estamos hablando de varios millones de dólares de crecimiento. La línea que más crece es reconversión laboral. Y crece precisamente porque necesitamos ampliar la cobertura que hoy día tenemos con talento digital. Y yo te diría que más del 80% de la línea de reconversión laboral hoy día es en habilidades digitales. Prácticamente han ido decreciendo todas las otras líneas que no tenían un basamento digital. Entonces ahí ya tenemos una apuesta bien importante por lo que significa la reconversión. Pero también en materia de upskilling. Y aquí seguramente hay que hacer una distinción también, que ya lo planteaba Mónica cuando nos daba el dato de la brecha digital. Tenemos que también tener una preocupación fundamental por el upskilling, digamos, de corte social. Tenemos hoy día una población que tiene habilidades digitales muy precarias, que yo diría que anda bastante más que el 28%, que uno lo ve a diario. Sense, además de capacitar, administra la red de intermediación laboral y paga subsidios. Cuando uno va a las oficinas de atención presencial, lo que más se encuentra es gente que no ha podido acceder al subsidio porque no sabe postular a través de Internet. Y por lo tanto, hay una brecha digital importante y en ese sentido lo que hemos hecho es generar programas de alfabetización digital súper contundentes que se están dando a nivel de todas las comunas y que han tenido también, al igual que talento digital, una tremenda demanda, una demanda muy importante, porque además, bueno, esto viene con soporte, entrega de tablet y cosas por el estilo, donde lo que se busca precisamente es que la gente pueda prepararse para siquiera tener una opción laboral, porque las personas que no tienen habilidades digitales mínimas, la verdad que están bastante comprometidas su posibilidad de inserción laboral en el futuro. Entonces, claramente nosotros estamos en el rubro del upskilling
de corte social, digamos. Lo propio ocurre con aprendices y con otras líneas programáticas. Y hay una tercera línea que yo creo que no es menor. Yo le doy, le pongo hartas fichas, digamos, a la entrega de servicios digitales, pero con orientación a la ciudadanía. Por ejemplo, el mismo ejemplo que estaba dando de los subsidios. Hoy día todos los subsidios al empleo se tramitan digitalmente. Pero claro, la fila de personas yendo a las oficinas presenciales sigue siendo larga. Y se mantuvo larga mucho tiempo. Yo diría que el año pasado fue particularmente crítico en eso. Cuando comenzó a decrecer la fila, cuando en vez de entregar números, nos pusimos en la fila a orientar a las personas para que postularan, no llegaran a las salas de atención, a resolver sus problemas, y yo te diría que el 80% era de corte digital. Lo propio ocurre en capacitación, lo propio ocurre en intermediación laboral. Hoy día tenemos una plataforma de orientación laboral completamente digital, donde además se acerca a un público más cualificado todo lo que tiene que ver con la búsqueda de empleo. Entonces, claramente, cuando el Estado no solo digitaliza sus servicios, sino que además incorpora un apoyo para que la ciudadanía acceda a esos servicios digitales, pero con ayuda para apoyar el mismo acceso, también está haciendo entonces una especie de upskilling social, que lo que hace es acercar a la gente a las posibilidades del mundo laboral. Tremendo, ¿no? ¿Qué impacto tiene la brecha digital? Digamos, hasta el punto de partida, cómo hacemos más simple y más amigable esa llegada. Gracias, Rodrigo. Ahora voy a volver con vos, con otra. Matilde, de mirada a 5 años, ¿no? ¿Cuáles crees que son los desafíos para Chile en particular para ser competitivos, ¿no? Sabemos que obviamente estamos en una región súper competitiva, lo hablábamos antes de que empezara el panel y hablábamos de muchos recursos de Colombia, de Costa Rica, países que obviamente compiten por los recursos. ¿Cuáles crees que son los desafíos que tenemos en Chile con esta mirada a 5 años, con una perspectiva? Mira, yo creo que Mónica fue muy exhaustiva sobre los desafíos que tiene Chile, ¿cierto? Sin embargo, como bien comentábamos tú y yo antes que empezáramos, hoy día hay un efecto que nosotros llamamos en Experis el borderless talent. Es decir, que Chile, dando que la mayor parte de sus trabajos tecnológicos se pueden hacer de manera remota. Entonces, ¿qué hace? Va a buscar el talento donde se encuentra. Y hoy día tenemos un vivero increíble de talento en Colombia, en Perú, en Costa Rica, en Panamá, etc. Entonces, para volver a tu pregunta, Agustín, sobre los desafíos, yo creo que desde mi punto de vista hay 3. El primero, y es algo que quizás no estamos hablando tanto hoy en día, es el manejo del idioma, el manejo del inglés principalmente. Hoy día en Chile muy pocas personas están hablando el inglés y eso crea un déficit para esas empresas extranjeras que quieren instalarse en Chile y desarrollar algún proyecto acá. Porque hoy en día esas empresas, como bien comentó Mónica, soy muy fan, ¿no?, de tu presentación, hay una necesidad de estandarizar la comunicación, tanto de comunicación y también a nivel cultural. Y eso si un chileno no maneja suficientemente el inglés, puede ser una primera barrera para esas inversiones extranjeras para el país. Segundo, hay un tema de habilidades blandas. Yo creo que es muy importante que Chile siga esforzándose, considerando ese asunto que también, respectivamente, con un Colombia, con un Perú, estamos, digamos, quizás tenemos que aprender, que seguir enfocándonos en eso. Y obviamente, después el tema de hard skills o las competencias técnicas que las empresas hoy día, sobre todo las globales que quieren implementarse en Latinoamérica, son cada vez más exigentes. Entonces, es un foco muy importante y hace parte de los 3 desafíos. Para concluir sobre tu pregunta, Agustín, desde mi punto de vista,
tenemos que, hay un mantra que a mí me sigue desde mi último año de universidad, que es Think Globally, Act Locally. ¿Qué podemos hacer nosotros, Chile, localmente para atraer esas inversiones extranjeras? Y creo que es una pregunta que hoy día no nos estamos tanto haciendo. Seguimos en nuestro país un poco cerrado por la cordillera, etcétera, mientras que no, es un vivero. Chile es un vivero de talento gracias a todo lo que están haciendo a nivel público, a nivel público-privado, y es algo que realmente tenemos que concientizar desde la edad más joven para decir, sí, tú puedes, y eres parte del desafío chileno. Gracias. Nombraste Perú, Costa Rica, no nombraste Argentina, pero no voy a entrar en esa polémica. Me voy a quedar ahí. Marce, desde tu experiencia, que es lo más relevante de todo, ¿cuál para vos sería una estrategia correcta para poder atraer talento, tanto en el espacio público como en el espacio privado? O sea, ¿cuáles pensás que son los puntos claves para atraer talento e historias como las tuyas, empresas como las nuestras o mismo a entidades de Estado? Yo creo que principalmente la seguridad laboral. Ese fue como una traba un poco para yo decidirme, porque si bien es cierto tenía un trabajo más o menos inestable, algo había. Entonces tenía cómo solventar. Entonces, lo que me pasó acá fue que incluso antes de estar terminando de estudiar, ya me estaban llamando para las empresas. Y esa seguridad fue, pero súper tranquilizante, porque en el fondo uno necesita trabajar. Entonces, eso yo creo que principalmente es como lo más importante. Y lo segundo importante sería como que las empresas igual se pusieran como la camiseta en el sentido de reclutar trainees, porque nosotros en los bootcamps sobre todo, a lo mejor no en las universidades ni en los institutos, pero sí en los bootcamps, nosotros en programación partimos del día 1 programando. O sea, a mí me tocó hacer una trivia en 2 días y nunca en mi vida había programado. Entonces, el hecho de partir uno prácticamente inmediatamente programando, a los 6 meses que dura un bootcamp normalmente, uno termina dominando cierto lenguaje, ciertas cosas, pero no nos dan como la expertise para solucionar, por ejemplo, un incendio, que sucede mucho en informática. Los informáticos que están aquí lo saben. Entonces, esa expertise se puede ganar igual en unos meses más, porque eso es lo que nos van a enseñar nuestros compañeros que en un bootcamp, como venimos todos juntas o los juntos aprendiendo todo esto, no hay esa expertise de la solución en el minuto de, hoy mira, se cayó la página, ¿qué será? Mira, veamos acá, métete ahí. Entonces, esa experiencia la tienen nuestros compañeros que ya están antes que nosotros trabajando. Entonces, yo diría que esas serían como las dos herramientas. Y la última podría ser la difusión. La difusión, porque yo llegué por una vuelta muy larga a encontrar talento digital. Creo que se debe ocupar mucho la red social, porque la gente como que vive en la red social, mucha gente. Se podría ocupar eso como para atraer un poco y entre a lo mejor mi testimonio y muchos más, porque hay muchos más testimonios como el mío, que pueden atraer a la gente a lanzarse a esto, que es como tirarse en peña hacia el abismo, porque de verdad que yo pensé que no lo iba a lograr y lo logré. Y eso es súper importante. Esas tres creo que serían como las grandes herramientas que podría quizás las empresas y el Estado poder impulsar más junto. Sí o sí tienen que hacer marketing, sí o sí, porque a la vulnerabilidad no llega esta información. Es súper difícil encontrar y también esa brecha de no saber lo digital, no saber cómo entrar a las páginas. A veces los usuarios son súper ingeniosos, entonces como que entran donde no tienen que entrar en las páginas. Entonces, hacer como más para el usuario promedio una página donde cual yo pueda decir, aquí es, porque a veces hay tanta información en una página que el usuario se pierde. Entonces, si yo necesito potenciar esto, pongo un botón gigante que diga postula acá. No necesitan más porque lo demás lo van a ir aprendiendo en el camino. Entonces, ahí yo creo que podría solucionarse un poco la información, que es tan importante para que nosotros podamos aprender. Increíble, ¿no? Pero sí, es real. Y de hecho lo conversamos en
en alguna de las sesiones de trabajo que tuvimos a lo largo del año en cómo generar difusión y cómo facilitar esa información, porque cuando hablamos con las empresas socias que son, digamos, de los que somos dadores de tecnología, todos tenemos plataformas con capacitación, todos tenemos plataformas que son accesibles, que son gratuitas, que están en diferentes idiomas, que hablan de diferentes temáticas. Sin embargo, el impacto que tenemos muchas veces está acotado justamente por... De hecho, hablamos de trabajar, y es un proyecto quizás a largo plazo, de poder consolidar como empresas socias una sola plataforma o algo consolidado justamente para generar ese impacto. Pero sin dudas la difusión es algo que tenemos que resolver. Porque las herramientas están, el punto es cómo llegamos, cómo facilitamos, cómo tenemos esa sensibilidad que decía Rodrigo de hacerlo más simple, de que sea más simple entrar desde el momento cero de los bordes. Rodrigo, algunas mencionaste, pero me gustaría si pudieras compartir con nosotros algunos de los programas existentes, pero no solo para los empleados, sino también para los empleados. Puedas compartir, ¿no? El talento digital, lo mencionaste, pero hay más, digamos, que puedas compartirnos que nos sirva a todos para ayudarnos. Sí, o sea, definitivamente tenemos muchas líneas programáticas que yo te diría que en general, si bien nominalmente probablemente no tienen un acento tan digital, se han ido digitalizando en la práctica. Y estaba pensando en un ejemplo que es muy claro de esto. Ustedes saben que en el programa de gobierno está la construcción de 260.000 viviendas sociales en 4 años, y eso significa capacitar 8.000 personas este año, 8.000 personas el próximo año, etc. Y claro, y eso se va a hacer probablemente como se hace cualquier proyecto de esta envergadura. ¿Dónde está la diferencia? Que de las 8.000 personas que estamos capacitando ya a partir de agosto para que enfrenten el desafío de construir las 260.000 viviendas, más de 2.000 están dedicadas hoy día a procesos de automatización en la construcción de viviendas sociales. Es decir, estamos hablando incluso en las líneas programáticas que son tradicionales, como construcción, minería, etcétera, hoy día tienen un componente de contenido mucho más digital y de automatización de lo que era antes, y va creciendo en el tiempo. La construcción de paneles en mecanismos automatizados, industrializados, es hoy día uno de los cursos que está siendo más demandado en materia de oficios en la construcción. Es decir, hay una industria que claramente está incentivando eso. Y lo propio ocurre en minería, lo propio ocurre en el proceso de transformación ecológica justa. Ustedes saben que se están cerrando plantas termoeléctricas hoy día. Son plantas que producen energía quemando carbón, básicamente, y se van a cerrar y se están reemplazando en la matriz energética por plantas que producen energía con aire, con sol, etcétera. Esas plantas nuevas tienen una diferencia fundamental con las plantas termoeléctricas, que es que prácticamente no requieren personas que operen manualmente esas plantas. Por lo tanto, ¿dónde viene entonces el esfuerzo de transición ecológica justa? En reconvertir precisamente las personas que están saliendo de las plantas termoeléctricas para que puedan operar plantas de renovables. Y eso también supone entonces incorporar en la parrilla programática de Sense contenido que hasta hace 2 o 3 años eran impensables, y que dice en relación también con, y aquí voy al otro punto que para mí es súper importante, dice en relación también con incorporar a los servicios de Sense, tanto en intermediación laboral como en capacitación, a una población que hasta hace 5 años no estaba, digamos, fuerte en presencia, que es la población de la calificación media y la alta calificación, que probablemente donde también tengamos los esfuerzos de reskilling más importantes. Tienen más lejos, talento digital, tiene un componente profesional altísimo de personas que hoy día, siendo profesionales, de no tener la posibilidad de ir a talento digital, no podrían reinsertarse en el mercado laboral. Por lo tanto, también con eso entonces estamos ampliando no solo a empleadores, sino que también a poblaciones que hasta hace pocos años no estaban siendo parte del foco de capacitación y de intermediación laboral. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Bueno, a mí me gustaría, como le llamamos conversatorio, el panel, me gustaría abrir a preguntas en general. No sé, Marce, si alguien quiere hacer alguna pregunta de los que están en el espacio. Ok, bueno, los que están conectados de manera virtual pueden hacer preguntas por el chat, y vamos a tratar de
acabarlas. Y para los que están presentes, no me dejen solo en las preguntas y nada, dejo abierto para alguna consulta particular. Buen día, mi nombre es Germán Muñoz. Tengo una consulta a lo mejor un poco más más atrás del tema digital. Porque hablamos de brecha digital, de género, pero también tengo una brecha más esencial o elemental, que diría yo, que son de las habilidades básicas, lectura, comprensión lectora. Hubo un estudio varios años atrás de que, me tocó trabajar en una parte industrial, el 50% de los trabajadores no entendía lo que leía. Entonces, ok, tenemos esta brecha, pero yo creo que hay brechas previas que hay que asumir de alguna forma y que, sobre todo con la pandemia, el tema de índice lector en los primeros, segundos básicos, un desastre. Entonces, no sé cómo eso lo ven ustedes que están manejando cifras globales o más estructurales, cómo eso va a pegar más adelante el grupo de talento. Voy a traducir la pregunta para los que están en digital porque no tenés micrófono, pero básicamente la pregunta, y ahora te voy a preguntar a quién se la dirigís, tiene que ver más con, lo que se menciona es, hablamos de brechas digitales, pero un paso más atrás existen brechas mucho más elementales desde el punto de vista educativo, y se menciona que obviamente hay personas que hasta muchas veces les cuesta leer o digamos que tienen quizás pocas herramientas desde el modelo base para toda esta transformación digital. La pregunta es para quién quieres que la responda, ¿no? El que pueda aportar alguna visión. Sí, a ver, básicamente, bueno, eso dice mucha relación también con el sistema escolar, seguramente con la instrucción primaria también, y aunque yo no soy muy experto en la materia, lo que sí sé, porque siempre el Ministerio del Trabajo se está relacionando con educación, precisamente para poder acercar esos mundos. Y lo que sí sé que en el programa de gobierno hay una preocupación particularmente relevante por fortalecer ese tipo de habilidades, tanto en instrucción primaria como en educación secundaria. Y eso lo sé porque cuando uno habla de trabajo y educación, existe una cosa que se llama el marco de cualificación. El marco de cualificación depende fundamentalmente. El marco de cualificaciones, para los que no lo saben, es para que, teniendo uno educación informal o desarrollo de habilidades, las capacitaciones que vaya teniendo después pueda ser considerada formalmente por el sistema educacional formal. Y por lo tanto, desde ese contexto existe una preocupación importante por lo que usted señala, y desde luego entonces hay una política pública, hay recursos comprometidos para que se vaya avanzando en eso. Pero claramente es un esfuerzo que dice relación más bien con la instrucción primaria. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta del espacio? ¿Te animé? Ahí estoy, vamos. Bueno, Puertas, soy como responsable de Oris, una aceleradora digital. Entonces ha sido fascinante, la verdad, escuchar la información que nos han compartido, las experiencias. Mi pregunta, bueno, tengo dos preguntas. Una va para Marcela. Respecto al bootcamp, quería conocer un poquito más la modalidad, si era full time o cómo manejabas el tiempo entre tu vida personal y ese bootcamp. Y otra va un poco hacia Mónica y a cómo de pronto se gestionan esos programas pensando en complementar la pregunta que hacían anteriormente. ¿Cómo se complementa esto con el manejo de las emociones? Porque nos ha pasado un poco que encontramos buenos talentos en lo técnico o en las habilidades profesionales, pero en la parte emocional o en las habilidades blandas no funcionan, tal vez no hay compromiso, no saben manejar la frustración. Entonces todo el manejo emocional también es bastante, a pesar de que tienen todo el conocimiento de las tecnológicas o técnicas. Porque se ocurre, como estaban mencionando, que los clientes a los que nosotros atendemos, las diferentes empresas, validan a partir de pruebas específicas de la habilidad, más que todo el historial académico. Y en eso hemos visto que muchos de pronto se ponen nerviosos, no pueden manejar la emoción y simplemente no son capaces de demostrar lo que saben hacer por un manejo emocional. Entonces quería un poco eso como les respeto. Como fueron dos, el primero era de las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Primero. Después de 2 meses, yo tenía que escoger si hacía UX o frontend, que son dos gamas distintas.
Yo escogí front, entonces esa era la tarde. Entonces después pasé de las 2 de la tarde hasta las 6. Ese fueron 6 meses. Después el segundo fue, lo escogí posterior al trabajo, o sea, lo escogí, el era vespertino, pero uno tenía la opción igual de hacerlo en la mañana y en la tarde. O sea, habían como 3 modalidades. Yo escogí el de la tarde, entonces tenía clases de las 6 hasta las 11 de la noche. Al principio era presencial, empezó el estallido social. Después del estallido social, como que empezaron, no, ya, no vamos a ir porque no podemos llegar, porque obviamente todos éramos de muchas partes de Santiago, en la periferia, entonces costaba mucho llegar. Y salir a las 11 de la noche en un estallido social no era muy conveniente. Entonces, ahí paramos hasta enero, y a enero ya comenzamos con clases presenciales otra vez, después llegó marzo, y después ya la pandemia. Entonces terminé estudiando en la pandemia, en la noche. Entonces ahí yo podía, bueno, obviamente no se podía hacer mucho por la pandemia, entonces yo pude dedicarle tiempo a estudiar en la noche, pero era una cosa de todo el día. O sea, el bootcamp es súper intenso, es sumamente intensivo. O sea, por mucho que uno tenga 6 horas de clase, no sé, mañana tienen que entregar una página web que tenga una red social, o tienen una semana para hacer una página web. O sea, nosotros teníamos que hacer cada 2 o 3 días o en una semana tener un producto para el cliente, quizás no 100% ejecutable, pero por lo menos que uno pudiera entregar el producto al cliente, principalmente para que él viera lo que nosotros íbamos trabajando, quizás un poquito la cáscara, como se dice, un poquito lo que se ve. Entonces, muy intenso. Las habilidades blandas, como digo, en el primero fue muy bueno. O sea, sí o sí tienen que incluir las habilidades blandas, porque la presión es súper grande. O sea, nosotros de repente, a mí en una exposición me tocó hacer una red social como Facebook. Tuve una semana para hacerlo. Y tenía que presentar a las 4:30, porque nosotros teníamos que presentar cada vez al cliente el producto, que el cliente eran nuestras compañeras. Entonces, uno tenía que vender el producto y tenía, sí, 4:30, eran las 4:25, ya nosotros, no sé qué hizo una de las chicas y se quedaron puros jeroglíficos en la pantalla. Una empezó a dar vueltas por la mesa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Otra me quedó mirando y le dije, ya, tranquila, vuelta. Ya, Marcen, ¿qué te ayudo? Ya, pásame esto, te sube esto, porque lo hacíamos todo, se plasma en una plataforma. Todos los trabajos de las 3 se plasman en una plataforma para después mostrar el trabajo. Ya, le dije, mira, pásame, hagámoslo con mi GitHub. Ya. O sea, 4:29, pum, ya. El grupo de la red social, porque nuestra red se llama Club Vegan. Ya, adelante, y fue como, y se ve verde, se ve el formato, y ya, vamos. Así cáscara la pusimos. Y la presión, esa misma presión es la que a nosotros nos dan los clientes después. Entonces, muy bueno que a uno le den poco tiempo, porque en el fondo a veces a uno le piden para ayer las cosas en informática. Entonces, eso es súper bueno. Las habilidades blandas que se le pueden enseñar, presionar lo que más puedan, porque eso después viene de verdad. De hecho, yo dije, hoy que nos presionan y todo, y cuando llegué a trabajar dije, no era nada. O sea, de verdad, estando en las papas queman, sí, realmente sirve demasiado el tema de la habilidad blanda. Hay que entregar casi la vida, pero vale la pena. Vale la pena. Bien, 2 preguntas más tengo. Espérate, voy a contestarle perdón. rápidamente. Perdón, me agarró ansiedad, perdón. Mira, creo, algo yo les comenté de cómo eran los informáticos. Nada más golpear a mí en la salida, pero en definitiva uno sabe que de alguna manera las personas que eligen informática o que han elegido informática años atrás tienen una cierta caracterización, y la habilidad blanda, no vamos a decir que cae de los árboles en ese segmento, digamos. Entonces, estos programas son muy interesantes justamente por eso. Nosotros tenemos hoy día en Talento Digital gente de diversas carreras, y por lo tanto le aportan al tema digital puntos de vista súper insólitos e inéditos. De todas estas personas, increíblemente, el 60% pertenece al grupo más vulnerable del registro social de hogares. Entonces, también ahí está, una habla de la crisis social, cuáles son los conflictos. Bueno, la promesa también de que estudiando una carrera uno va a lograr algo, y muchas de las personas que estudiaron hoy Chile y tienen una carrera no lograron nada, digamos, no lograron un empleo como estaba en la promesa. Talento Digital justamente trabaja en ese segmento de personas que de alguna manera
como la Marce, tuvieron muchos años dándose vuelta, no encontraban pegas o con pegas no tan buenas y que de alguna manera pudieron hacer una reinserción laboral. Y por lo tanto es muy rico lo que llega. De hecho, del grupo de autoevaluado hay un 59% que habla inglés. Entonces uno empieza a darse cuenta que tal vez llevamos mucho tiempo buscando en los mismos lugares o haciendo las mismas cosas y tal vez lo que hay que hacer es hacerlo distinto y hacer justamente innovación social, justamente en programas público-privado como este. Ahora sí. Dos preguntas más. Esta es para Marcela. Un tip para que las mujeres quiebren el techo imaginario de sus limitaciones en tecnología y se atrevan a competir y postular. Tips. Tu mejor tip. Tiene un... Creo que si bien es cierto, bueno, las mujeres, esto lo dije en una exposición que me tocó hacer de otra aplicación que hice. Yo les dije a todas las mujeres en el aula que solo nosotras sabemos lo que es ser mujer, porque si puede ser que tú tengas hijas, tengas esposa y en el fondo nunca vas a saber lo que significa para nosotras, porque nosotras somos las que, por ejemplo, vamos en la calle y tenemos que cruzar la calle porque viene un hombre quizás, o montones de acosos, porque yo también tuve acosos, que también son cosas que nos suceden a nosotras, o sea, quizás sí les pasa a los hombres, pero si tú lo haces como haces un paralelo, obviamente nosotras siempre somos las más perjudicadas en ese tema. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que sean valientes, que no callen. Yo callaba y ahora me tocó en una empresa que enfrenté a la persona y le dije, ¿sabes que a mí me molesta que te acerques tanto a mí, por favor? O sea, yo sé que quizás en otras partes quizás no se puede, pero uno tiene que tener voz, uno tiene que saber, no tememos, el temor, no tienen que temer, pensando por ahí, no tienen que temer, porque siempre va a haber, no lo digo a todos los hombres, yo soy mujer, soy casada y tengo 3 varones, o sea, sé lo que es vivir con hombres, pero yo lo que les puedo decir, que así como hay hombres que son maravillosos, hay otros hombres que siempre van a querer por estar sobre nosotras. Entonces ustedes lo que tienen que hacer en el fondo es seguir adelante, a pesar de que a uno siempre va a haber alguien por detrás decirle que uno no es capaz, que uno no puede. Uno tiene que hacerlo, demostrar con hechos, más que con palabras, que nosotras somos tan capaces como los hombres para salir y poder demostrar que nosotras tenemos tantas herramientas como los hombres para poder estar o en informática o en lo que sea. En lo que sea se puede. Y hay muchos ejemplos de mujeres, lo que pasa es que no se difunden tanto. Pero si uno quiere informarse, la informática partió con una mujer. Así que, ojo ahí, hay que informarse y saber realmente si nosotras, la brecha, ¿por qué está? Por nosotras, por ellos, por todos. Gracias, Marce. La segunda, por ahí va más para Matilde y mismo para Rodrigo, pero dice, a propósito de la gran brecha de género en tecnología, desde la experiencia, ¿cuáles son las iniciativas más efectivas para la incorporación de mujeres en el mundo IT? Podríamos llevarlo al CENSE y podríamos llevarlo también al... Brecha digital. Bueno, iniciativas, la verdad que tenemos un foco bien puesto en la inserción laboral de las mujeres en particular y de otros segmentos que hoy día están también fuera del mercado laboral con escasa participación, como por ejemplo el mundo de la discapacidad, que yo diría que son dos preocupaciones importantes para nosotros y que tienen un denominador común. Son segmentos, digamos, bolsas llenos de talentos no descubiertos. Y cuando uno lo plantea así, claramente entonces comienza a generar una política pública distinta. Yo creo que acá lo importante, más que programas específicos, es el cierre de círculo respecto a esto. Y cuando uno plantea que CENSE en particular está en 3 servicios, que es el servicio de la intermediación laboral, la capacitación y los subsidios, lo que está diciendo es que está tratando de cerrar un círculo. Nosotros podemos capacitar muchas mujeres, de hecho tenemos una alta participación
en nuestro programa de capacitación de mujeres, probablemente mucho más histórica que en la historia de la política pública de capacitación, en talento digital, en todas las líneas programáticas, muchas mujeres, pero eso no basta. Además hay que ir a hablar con empresas, hay que generar una red de intermediación laboral para que las empresas también se comprometan con el esfuerzo de contratación. Marcela nos contaba que antes de terminar el curso la estaban llamando empresas. Eso no es casualidad, eso es porque CODEA se preocupó de tener una red de empresas que estaba detrás de talento digital. Y CODEA le estaba contando a las empresas cada cierto tiempo, bueno, tenemos esta cantidad de egresados que van a salir en tal mes, etcétera. Y por lo tanto hay un esfuerzo planificado de inserción laboral también. Y en eso Sense tiene una mirada muy puesta. O sea, claramente estamos con el sello mujer, estamos con un montón de iniciativas que buscan precisamente eso. Y además de capacitar, de tratar de insertar laboralmente, están los subsidios que lo que buscan es generar todo un incentivo a la contratación. Y claramente, hoy día lo que dice relación con los subsidios al trabajo de la mujer, por ejemplo, busca precisamente crear un incentivo adicional que probablemente en el caso de los hombres no existe, para que se genere esa fuente de trabajo que hasta aquí no existía. Hemos visto como los últimos 3 meses el subsidio protege, que lo que hace es dar dinero para que las mujeres puedan en el fondo delegar el cuidado de sus hijos, hoy día de 2 a 5 años, antes era solo de 0 a 2, hoy día de 0 a 5, ha crecido 10 veces la cantidad de mujeres que han obtenido el beneficio, precisamente porque simplemente ampliamos el rango de edad. Y eso hace también un incentivo real para que las mujeres se inserten al mercado el trabajo, pero insisto, no son iniciativas particulares, todo tiene que ser un continuo, un ciclo cerrado. Si solamente doy un subsidio, pero no capacito, voy a volver al problema inicial de la falta de habilidades digitales. Por lo tanto, esa es como la gran política en esta materia. Una cosa chiquitita, lo que ha sido bien efectivo en el mundo es la discriminación positiva. La Universidad de Chile hizo en las carreras de tecnología, hizo cupo 50% y uno ve que 6 años después o 5 años después, esas alumnas que entraron seguramente con un puntaje tal vez un poquito más bajo que los hombres, fueron mejores alumnas. Entonces, la discriminación positiva es algo que funciona en este tipo de cosas y que ojalá, yo sé que en las políticas públicas hay un desafío ahí legal, pero ojalá uno pudiera tener una discriminación positiva para los cupos, por ejemplo, de iniciativas como las que tenemos. Yo creo que eso cambiaría mucho el esquema. Bueno, breve porque hay muchas cosas. Nosotros dentro del sector privado yo diría que hay dos planos, el por dentro y el por fuera. Por dentro, ¿qué hacemos nosotros, las empresas especialistas en recursos humanos, para acotar esa brecha entre los géneros? Yo creo que Manpower Group en sí tiene ejemplos, teniendo primero mujeres en primera línea de gerencia. Tenemos a Mónica Flores, nuestra VP, que está en México, que es una de las mujeres más potentes, y eso es trabajar de por dentro. También me considero a mí y a Marcela, que está aquí también, que somos gerentes de primera línea y en mundos bastante masculinos. Y gracias a ese trabajo de por dentro que nosotros hacemos, se me pasó también que tenemos nuestra área de diversidad e inclusión que empuja muchísimo la entrada de las mujeres en lo que sea en minería, en tecnología, en sectores mucho más masculinos. Entonces, trabajando de por dentro, nosotros podemos ir hacia las empresas que son partners nuestros o clientes nuestros para poder sensibilizar, presentar candidatas, presentar talentos femeninos y de ahí poder empezar en la sensibilización. No estamos tan enfocados en, digamos, capacitar como lo hace el gobierno, sino más, digamos, en terreno donde estamos concretamente presentando talentos femeninos que hoy día son muy exitosos. Sí.
escuchando súper interesante toda la información y todo lo que compartieron, pero por ahora escuché de candidatos o personas que no están a la altura, entonces necesitan capacitarse, entender dónde está la información, etcétera. Escuché el Estado y los esfuerzos que hace también para trabajar con esa fuerza laboral y entre lo público y privado, cómo se articulan para encontrar estas oportunidades para las personas. Y me parece, y te lo quiero preguntar a vos, Agustín, en tu rol de líder, que acá falta una pata fundamental que es el liderazgo. Porque yo escucho que hay que aprender, a que la gente hay que enseñarle a soportar la presión. No, a la gente no hay que presionarla en un lugar donde la llevas a un punto de incompetencia. Eso es una opinión personal. Pero digo, ¿qué estamos haciendo con los líderes y cómo los trabajamos a ellos para que no sigan aplicando paradigmas del siglo XX en una fuerza laboral y en un contexto del siglo XXI que es completamente distinto? Yo trabajo en atracción y selección de talento específicamente con líderes. Y la verdad que me siguen pidiendo cosas que responden a un paradigma antiguo. Y estamos trabajando para incluir a las personas y cuando le voy a llevar el candidato, ah, no, pero quiere un chico de los años 90 que se iba a hacer el MBA y ya está. Pero digo, eso no existe, o por lo menos es acotado. Hoy los jóvenes no están interesados en eso. Fíjate lo que sí hay y lo que podés aportar ahí. Y un poco, esa es la pregunta que te quería hacer, Agustín. ¿Cómo preparamos a los líderes para que puedan entender esa necesidad de inclusión y de flexibilidad en un punto, ¿no? Con la fuerza laboral que tenemos? Mira, yo creo que como todo es un proceso, ¿no? Creo que a veces la realidad te lleva por delante. Y en realidad, si vos no flexibilizás en el día a día y en tus requerimientos y te adaptás, el otro día hablaba con un cliente que decía, antes era más simple, vos le decías lo que tenías que hacer, ahora lo tenés que convencer, pero casi como con un proceso de frustración. Entonces, mira, la realidad es, no, no hay mejor realidad que el día a día. Obviamente, yo creo que hoy estamos mucho más adaptados a los requerimientos que vienen y obviamente a vivir procesos de frustración, ya habiendo generado una cultura de trabajo, una cultura en general de interacción con el medio, con el ecosistema con el que trabajás. Creo que es recontra importante que los líderes evangelicen, como dicen los gringos, con el walk the talk. O sea, que no sea lo que decís, sino lo que haces. Y la mejor manera de que eso suceda es haciéndolo todos los días, es abriendo las mesas de discusión, es generando un espacio de trabajo que efectivamente esté adecuado para que se generen esas discusiones o ese convencimiento por valor y no por el mandato divino, que parte de tus KPIs en el día a día como líder sean estos desafíos, de decir, tengo N% de población de mujeres, ¿cómo hago esta compañía más diversa? Y que toda tu primera línea y así cascadea hacia abajo sea un tema de preocupación. ¿Cómo hago para bajar el average promedio de edad de mi organización para que se genere efectivamente ese merge de culturas y de costumbres y de educación y de ideas y se genere la diversidad que queremos para afrontar el día a día? Entonces, yo creo que no hay una fórmula. Creo que todos vamos avanzando, sí hay puntos relevantes que tienen que ver con cómo vos adaptás a tu organización y a tu equipo y lo pones digamos, en perspectiva y en primera persona a que se genere en esos cambios, ¿no? En términos de diversidad, en términos de gestión, en términos de espacio, en términos de que digamos, de que se trabaje por objetivos, que pospandemia cuesta, que pospandemia muchas de las organizaciones decían hay que volver a la oficina, y vos sabías que si hay que volver a la oficina, volvía el 10% de la población. Entonces, ¿cómo hacías para convencerlos para que vengan? ¿Cómo generar un espacio? O sea, es en el día a día. Y yo creo que efectivamente, esto es una visión personal, es la realidad te lleva por delante. Porque si seguís estructurado, si seguís duro, si seguís con una cultura vintage, como le decimos nosotros, al fin y al cabo te vas a quedar solo. Entonces, o vas a quedar, digamos, despojado de talento. Así que esa es la respuesta que tengo para dar. ¿Alguna pregunta más? Estamos en time. ¿Sí? Sí. Hola. Estamos agregando lo que dice Marcela como el mejor tip que se puede dar de las mujeres en este mundo de la tecnología, es normalizar el valor agregado que tenemos las mujeres en el tema de las habilidades blandas. Me pasa, como ejemplo, así rápido, que yo trabajo en los temas de ciberseguridad en la compañía, de Digital Ethics y ciberseguridad, y tenemos cada cierto tiempo ataques de ciberseguridad que se dan, y hay un séquito de hombres atrás que están de India, de China,
tratando de manipular esta situación, pero a las que nos pusieron en el frontis de esta situación es a mujeres, precisamente a mí, que represento a Chile, Bolivia y Paraguay, a otra que está en Argentina y a otra en Brasil, que no es coincidencia que seamos 3 mujeres las que estamos en el frontis para explicarle, ponte tú, al BU President lo que está pasando, al no sé qué, la cuenta que fue vulnerada. Fue precisamente la buena práctica de elegir a mujeres en esta primera línea de la trinchera, se puede decir, para dar las explicaciones y tranquilizar el data breach que se está dando. Y ha funcionado muy bien ponernos a nosotras así como en esta situación por las habilidades blandas, precisamente. Voy a decir que eso tiene un contraargumento que tiene que ver con que de alguna manera las mujeres también tienen muchas habilidades técnicas. Entonces, si uno solamente marca que las mujeres tenemos habilidades blandas y no pasa mucho, simplemente marcar el punto de que efectivamente tenemos habilidades blandas, pero lo que necesitamos hoy día es traer a más mujeres al mundo técnico. Entonces hay que hacer ahí un balance entre el argumento para dejarlo claro nomás. Que si no tuvieran las habilidades técnicas, te vacían la cuenta de bitcoins o de criptomonedas en 5 minutos. Hay un tema humano de la mujer que tiene esa habilidad. Genial, gracias. Bueno, para cerrar, primero darles las gracias a los participantes del conversatorio, Mónica, Paula y Amcham, por habernos dado la oportunidad de tener esta pseudo discusión abierta que tiene muchísimo valor. Vamos a seguir trabajando en la mesa de talento, seguir compartiendo. Saco algunas ideas para seguir con esta mesa de trabajo. Agradecerles a las empresas socias y a los participantes por haber estado en esta discusión y también invitarlos y generar el espacio de participación en los próximos conversatorios, no solo de esta mesa, sino de todas. Y la participación, obviamente, de la mesa de trabajo es divertido, es importante tener y compartir puntos de vista y es súper enriquecedor desde lo profesional. Así que invitarlos para las próximas, darles las gracias a todos y a todas y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos.